Análisis de la sentencia 916-22-JP-24. Contexto del caso. El ciudadano RAJG interpuso el 14 de junio del 2021 una acción de protección con medida cautelar contra el Ministerio de Defensa y el Comandante General de la Marina, tras ser excluido del proceso de selección de oficiales especialistas de la Armada del Ecuador para el año 2020 y 2021. Esta acción fue inicialmente negada por los tribunales penales y ratificada en apelación. Ante esto, el 21 de marzo del 2022 presentó una acción extraordinaria de protección contra la Corte Constitucional, alegando la vulneración de derechos constitucionales como la igualdad, el trabajo, el debido proceso y la seguridad jurídica. Antecedentes del caso. El accionante participó en todas las etapas del proceso hasta la evaluación médica. Fue eliminado tras detectarse un tatuaje en su pectoral izquierdo, lo que, según una directiva interna de la Armada, contraviene los estándares para aspirantes. Además, los informes médicos añadieron como motivo la presencia de un microlito testicular y defectos en el sistema urinario. Los argumentos del accionante. La exclusión basada en el tatuaje fue discriminatoria y careció de justificación legal o técnica. Los resultados médicos iniciales no indicaban problemas de salud significativos. Se vulneraron sus derechos a no permitirle continuar con el proceso por razones arbitrarias. Los argumentos de la entidad accionada, la exclusión del proceso obedeció a la normativa interna y criterios médicos objetivos. Los tatuajes visibles o de gran tamaño están prohibidos en las Fuerzas Armadas por razones de disciplina e imagen institucional. Y por último, la valoración médica reveló otros factores que también lo hacían no apto, como el microlito testicular. Pronunciamiento de la Corte Constitucional. La Corte planteó los siguientes problemas jurídicos para resolver: si las Fuerzas Armadas vulneraron los derechos a la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad al excluir al accionante por el tatuaje; si la exclusión médica estuvo debidamente fundamentada y respetó el debido proceso. Análisis y resoluciones de la Corte Constitucional. Sobre la discriminación, la Corte determinó que la exclusión por el tatuaje debía analizarse bajo principios de proporcionalidad y razonabilidad, aunque existían directivas internas que prohibían tatuajes visibles o de gran tamaño. Estas no fueron aplicadas de manera objetiva ni justificadas adecuadamente. La Corte señaló que la directiva interna podría considerarse discriminatoria si no se sustenta en necesidades institucionales claras y razonables. Sobre el debido proceso, se evidenció que el accionante no recibió explicaciones claras sobre su exclusión y que las decisiones administrativas carecieron de motivación suficiente, y la comunicación del resultado de su evaluación médica fue ambigua y no ofreció mecanismos efectivos para cuestionarla. Decisión final. La Corte Constitucional determinó que hubo vulneración de los derechos del accionante a la igualdad, a la no discriminación y el debido proceso. Ordenó la nulidad de los actos administrativos que lo excluyeron del proceso, su reincorporación inmediata y una reparación simbólica. Instó a las Fuerzas Armadas a revisar sus normativas internas para garantizar que sean compatibles con los principios constitucionales. Se vio utilizado el método de interpretación literal establecido en el artículo 3, numeral 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Se cita el artículo 66, numeral 4 de la Constitución del 2008, que establece que se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. Esto en concordancia con el artículo 160 de la misma normativa, que establece el derecho a la igualdad de las personas aspirantes de la carrera militar y policial, quienes no serán discriminados bajo ninguna circunstancia. Por último, el ratio decidendi de la sentencia establece que las instancias de primera y segunda no tutelaron adecuadamente los derechos invocados por el accionante, permitiendo la vulneración de derechos constitucionales como la igualdad, la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad y la seguridad jurídica. Los jueces avalaron indebidamente la actuación de las Fuerzas Armadas, pese a que los medios probatorios evidenciaban una transgresión directa a los derechos constitucionales del accionante.